No cabe duda que Jerusalén y en general Tierra Santa son los lugares más sagrados del cristianismo. Pero al igual que todas las ciudades del mundo, Jerusalén ha pasado por las manos de muchas naciones, y en el año de 637 la ciudad pasó de manos cristianas con los bizantinos a manos musulmanas con el califato ortodoxo, y a pesar de los intentos por recuperar la ciudad, los bizantinos no pudieron llegar durante siglos. Pero todo cambiaría cuando pidieron ayuda a la Iglesia Católica, iniciando así una guerra de dimensiones enormes para la época. Para muchos una masacre, para unos cuantos el hito de la cristiandad. Quédate hasta el final del video, porque el día de hoy vamos a hablar de la Primera Cruzada. Parece extraño que tras la captura musulmana de Jerusalén los bizantinos no retomaran la ciudad, pero lo que pasa es que la plaga de Justiniano y las guerras con los sasánidas habían dejado al imperio en una mala posición, además de que también fueron surgiendo otros problemas que lo impidieron, como la invasión normanda en Italia y conflictos en los Balcanes. Al principio eso impidió que se reconquistara Jerusalén con facilidad, pero la decadencia del imperio bizantino apenas estaba empezando. En el siglo XI un pueblo conocido como los turcos selyúcidas llegaron desde Asia y conquistaron a los antiguos enemigos, pero aún así adoptaron el Islam como su religión, y pronto los selyúcidas comenzaron a atacar a los bizantinos. El emperador de ese entonces, Romano Diógenes, no perdió el tiempo. Rápidamente reunió el poco ejército que tenía y contrató mercenarios para defenderse de la amenaza selyúcida. En Anatolia, Romano Diógenes marchó con un ejército de 70.000 para atacar a los selyúcidas. Al llegar mandó una carga de caballería que fracasó y al caer la noche estableció un campamento, pero fue atacado. Sus mercenarios lo traicionaron y desertaron junto a uno de sus generales, e inevitablemente acabó capturado por el enemigo y perdió gran parte de su ejército. A esta humillante derrota se le conoce como la Batalla de Manzikert, y su gravedad permitió que los selyúcidas continuaran conquistando territorio bizantino. A pesar de todo esto, Romano Diógenes logra escapar y trata de regresar a su trono, pero en lo que se había ido un hombre llamado Miguel Ducas había ascendido al trono, así que Romano Diógenes es capturado por sus tropas y le arrancaron los ojos, dejándole heridas tan terribles que murió una semana después. Tras cometer esa infamia, el emperador Miguel Ducas no podía reconquistar Anatolia y Tierra Santa, pues en los Balcanes Hungría estaba dando problemas, y más tarde tuvo que enfrentarse a insurrecciones en las que por cierto acabó derrotado. El hombre que lo derrotó fue un tal Nicéforo Botaniates, el cual no hizo mucho por el imperio, y por eso mismo fue derrocado por otro hombre llamado Alejo Comneno. Ahora, sé que todo esto quizás suena mucho, pero todo este caos político pasó en tan solo 10 años. Pero aún así, desde el punto de vista del nuevo emperador Alejo, 10 años eran mucho, pues 10 años de desgracias habían provocado que los selyúcidas conquistaran toda Anatolia y habían dejado a su imperio sin dinero. Por esto y porque tenía que ocuparse de los normandos atacándolo, Alejo no pudo recuperar Jerusalén de inmediato, pero pronto surgiría una oportunidad que lo cambió todo. El imperio selyúcida se estaba debilitando y dividiendo, pero ¿cómo podría recuperar Jerusalén cuando los bizantinos también estaban débiles? La respuesta, por lo menos para Alejo, fue pedir ayuda al Papa, y es justo aquí donde ocurre algo que ningún hombre de la época pudo predecir. El Papa de ese entonces, Urbano II, estaba en Francia con motivo de llevar a cabo el Concilio de Clermont. Ahí se discutieron varios temas como condenar moralmente la simonía y el matrimonio para el clero. Sin embargo, debido a la petición del emperador Alejo Comneno, el Papa pidió a la gente que se reuniera nuevamente a escucharlo a las afueras de la ciudad. Al día siguiente, el 27 de noviembre de 1095, el trono papal fue elevado sobre una plataforma de madera a las afueras de la ciudad, y a su alrededor estaban cientos de feligreses que no sabían con qué motivo habían sido citados. Ahí Urbano dio un discurso donde exhortaba a los cristianos de Europa a ayudar a sus hermanos de Oriente, pidiendo que cualquiera que quisiera embarcarse en la recuperación de Tierra Santa se pusiera una cruz sobre sus prendas, además de que obtendrían como premio el ser absueltos de sus pecados. Al terminar el discurso, el público celebró al unísono con el grito de Deus Vult, que significa Dios lo quiere. Aunque no se tenga una copia directa del discurso que tomó lugar, sin duda causó un fervor sin precedente, pero el fervor no fue sentido por el tipo de personas que ustedes pensarían. Cuando uno dice cruzada, luego nos imaginamos caballeros de armaduras relucientes y cota de malla, con cruces tejidas en la ropa, pero este no fue el tipo de persona que atendió el llamado del Papa,
por lo menos no al principio. Verán, la mayoría de los oyentes del discurso de Urbano II eran campesinos y uno que otro noble, por lo que los primeros en atender su llamado fueron estas personas. Además de que un monje llamado Pedro el Ermitaño comenzó a predicar la cruzada por todos lados, reclutando a más y más campesinos mal equipados para la causa del Papa. Muchos de ellos incluso llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Estos campesinos conformaron la primera etapa de la cruzada, conocida como la Cruzada Popular. Esta enorme masa de gente fue camino a Tierra Santa bajo la dirección de Pedro el Ermitaño, primero pasando por Renania, donde empezaron a portarse mal, masacrando y asaltando comunidades judías en un evento conocido como las masacres de Renania. Estas acciones fueron llevadas a cabo basándose en justificaciones pendejas como que los judíos fueron la raza que mató a Cristo y otras justificaciones de ese tipo. Y es aquí donde sale a relucir por primera vez la falta de disciplina del ejército de Pedro el Ermitaño, que pronto le costaría caro. Cuando acabaron las masacres de Renania y salieron de Alemania, los números del ejército de Pedro el Ermitaño ya rondaban los 20.000 hombres. Esta enorme masa de gente continuó avanzando hacia Anatolia, pasando por Hungría donde continuaron portándose mal, pero a diferencia de lo ocurrido en el Rin, en el Danubio sí pusieron resistencia, aunque saquearon también fueron atacados. Aún así llegaron a Constantinopla, donde el inesperado ejército de campesinos poco disciplinados fue trasladado al otro lado del Bósforo para empezar con la misión de tomar Tierra Santa. El emperador Alejo ya sabía que esto no podía terminar bien, pero también sabía que no podía dejar que este ejército de nula disciplina estuviera a las afueras de su ciudad, así que fue por eso que los trasladó al otro lado del Bósforo. El ejército de Pedro el Ermitaño comenzó a saquear con éxito las aldeas aledañas a Nicea. También se asentaron en un lugar conocido como Sibetot, desde donde tomaron el fuerte de Serigordon de manera exitosa. Pero pronto llegó un ejército selyúcida, un ejército de verdad, y sitió el fuerte donde se alojaban los cruzados, y estos empezaron a sufrir mucho por el asedio. Todos dentro del fuerte empezaron a sentir una sed terrible, llegando incluso a beber la humedad de la tierra, la sangre de sus animales y hasta su propia orina, pero al final no hubo mucho que pudieran hacer y se rindieron. Y aquellos cruzados que fueron derrotados fueron enviados como prisioneros hasta regiones muy remotas del imperio. Y a pesar del terrible destino de los cruzados en Serigordon, los demás cruzados en Sibetot todavía no se enteraban de la situación, por lo que 2 espías turcos difundieron el rumor de que aquellos que habían partido hacia Serigordon ya se habían hecho con Nicea, un rumor falso pero que convenció a aquellos que estaban asentados en Sibetot para abandonar a los que no podían pelear para irse a saquear, de tal manera que en Sibetot se quedaron puras mujeres, niños, viejos y enfermos. Pocos sabían ellos que en los caminos hacia Serigordon y Nicea, los selyúcidas les habían preparado emboscadas que resultaron absolutamente devastadoras. Los cruzados acabaron retirándose horrorizados y con el enemigo pisándole los talones. Regresaron a Sibetot y al llegar casi todos fueron masacrados y otros tantos tomados como esclavos. Solo unos pocos pudieron huir a un castillo abandonado en la costa, donde se las arreglaron para resistir ataques enemigos, y cuando llegaron las noticias de lo que estaba pasando, Alejo Comneno envió barcos a rescatar a los pocos que quedaron vivos. Al final los selyúcidas se retiraron y los 3.000 sobrevivientes regresaron y fueron llevados a Constantinopla. Era evidente que esta cruzada popular compuesta por campesinos mal armados acabó como se esperaba, en una derrota terrible. Pero mientras el pueblo estaba sufriendo esta derrota, ¿qué hacían la mayoría de los nobles? De vuelta en Europa, los nobles no habían atendido al llamado con tanta rapidez, pues tenían que encargarse de asuntos como ver a quién dejarían sus posesiones en lo que se iban, etc. Pero para 1096, los nobles empezarían a partir, dando ahora sí inicio a la primera cruzada. Y no solo los nobles pequeños partieron, también gente de muy alto calibre atendió el llamado. El primero de estos en abandonar su hogar para ir a la cruzada fue Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia, probablemente motivado por ambición, pues la cruzada podría traerle muchos beneficios, además de que su hermano le animó a ir para mejorar su relación con el Papa. Pero no estaba solo, no, también estaban otros como por ejemplo Raimundo de Tolosa, un hombre que para la primera cruzada ya tenía 51 años de edad. Urbano II había discutido personalmente con él la idea de la cruzada y se quiso poner al mando de esta, pero la idea fue rechazada por Urbano, que quería mantener las cosas más espirituales que seculares. Aún así salió hacia la cruzada acompañado del jefe espiritual de la cruzada, el obispo Ademaro de Monteil.
Ademaro de Monteil era un obispo importante que fue nombrado por el Papa como legado apostólico, es decir, el representante del Papa, lo que lo colocaba como líder espiritual de la cruzada, más importante que sus muchos líderes militares. Y hablando de líderes militares, también estaba Bohemundo de Tarento, que al principio no le prestó mucha atención al llamado del Papa, pero en cuanto vio los ejércitos franceses que marchaban rumbo a la cruzada, pensó que podría encontrar en el Levante algo que en Italia jamás encontraría, es decir, su reino propio. Y aunque hubiera más líderes militares de la cruzada, del último del que vamos a hablar será Balduino I. Sus dos hermanos también se unieron a la cruzada. Vendió unas cuantas de sus propiedades para tener dinero e irse, y menciono a Balduino I porque puede que no tenga una juventud tan interesante como los demás, pero al igual que ellos, estaba a punto de hacer cosas importantes en este conflicto. ¿Qué dices, querido espectador? ¿Dices que no te aprendiste sus nombres ahora? Pues no hay problema, en el video aparecerán tanto que definitivamente lo recordarás. Y antes de ver cómo estos nobles se desenvolvieron en la cruzada, hay que aclarar que aunque muchos de estos grandes fueran motivados por la ambición y la penuria de tierras en Europa, la mayoría de los que atendieron el llamado lo hicieron por auténtica devoción, una devoción algo retorcida, claro, pero devoción al final del día. Los cruzados llegaron a Constantinopla reuniendo un ejército de magnitudes gigantescas para la época, aproximadamente 60.000. Para el emperador bizantino, ponerse de acuerdo con los líderes cruzados no fue cosa fácil, pero tras extensas negociaciones que involucraron regalos y amenazas, el emperador Alejo logró un acuerdo con ellos y finalmente fueron enviados al otro lado del Bósforo, donde tendrían los únicos dos objetivos de recuperar Tierra Santa y los territorios perdidos por los bizantinos. Cuando los cruzados cruzan el Bósforo llegan a su primer enfrentamiento, poniendo bajo asedio la ciudad de Nicea, que era una ciudad y fortaleza muy importante que amenazaría con las líneas de suministro cruzadas si esta no era capturada. Por su parte, el general selyúcida, un hombre llamado Kilij Arslan, no se tomó en serio esta nueva amenaza, pues su victoria aplastante contra la cruzada popular le había hecho creer que no había nada que temer, y decidió continuar peleándose con sus compatriotas selyúcidas. Sin embargo, en cuanto recibió noticia de la magnitud del ejército cruzado y de cómo estaban avanzando, intentó regresar lo más rápido que pudo, pues su esposa e hijos estaban en Nicea. Pero los cruzados habían llegado antes a la ciudad. Nicea había sido rodeada por los líderes cruzados, entre ellos Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento, que se posicionaron al sur. Pronto llegaron las fuerzas de Roberto de Normandía, con lo que el ejército cruzado quedaba casi completo. Ahora, si bien pueden pensar que se trata de varios ejércitos a pesar de tener varios líderes, la verdad es que este ejército actuaba como una sola unidad y sus líderes se reunían para tomar decisiones en conjunto. Una vez aclarado esto, en mayo llegaron los selyúcidas a ayudar a la guarnición de la ciudad, pero fueron encarados por Raimundo y el obispo Ademaro, ya que los demás no podían dejar descuidados sus flancos. La batalla fue brutal, duró casi todo el día y los selyúcidas no pudieron hacer muchos avances, y cuando cayó la noche se retiraron. Claro, dejando a muchos cruzados muertos y aún más heridos. Y tras esa victoria difícil y costosa, la ciudad se rindió al saber que estaban planeando una ofensiva, obteniendo de esta manera el primer triunfo para la cruzada, pero Jerusalén estaba aún un poco lejos. En junio de 1097, tan solo una semana después del sitio de Nicea, los cruzados continuaron divididos en dos grupos hacia una zona conocida como Dorilea, importante porque ahí se topaban varios caminos importantes. El grupo a la cabeza estaba bajo las órdenes de Bohemundo de Tarento y la retaguardia bajo las órdenes de Raimundo. Al llegar a la zona instalaron su campamento y a la mañana siguiente los turcos atacaron. Rápidamente se colocó a los peregrinos no combatientes en el centro de una formación de soldados. Los selyúcidas atacaban enviando a sus arqueros que disparaban y luego eran sustituidos por otros arqueros. Y por un momento parecía que esta tempestad de flechas acabaría con los cruzados poco a poco. Pero los selyúcidas habían cometido un error fatal. No se habían dado cuenta que no encontraron al ejército cruzado entero. Pues pronto llegaron Raimundo y Ademaro con sus propios ejércitos, y los selyúcidas tuvieron que huir de manera desorganizada y su campamento y tesoros cayeron intactos en manos de los cruzados.
Si bien los cruzados habían sufrido bajas más pesadas, esta victoria les aseguró el paso a través de Anatolia, continuando hasta la ciudad de Konya. Pero uno de ellos decidió no tomar esa ruta, pues tenía asuntos más importantes. A diferencia del resto de cruzados que fueron a Konya, Balduino I siguió un camino diferente y acabó en Edesa. Al llegar fue recibido con entusiasmo, y el gobernador de la ciudad lo adoptó como hijo y heredero. Tras eso hizo una expedición contra los turcos que no tuvo mucho éxito, pero disminuyó las incursiones turcas en territorio edesano. ¿Edesano? Sí se dice así, ¿no? Bueno, no importa. Con lo que la población quedó muy agradecida con Balduino. Balduino regresó a Edesa y al poco tiempo la gente empezó a formarse una conspiración contra el gobernador. A día de hoy no se sabe si Balduino tuvo algo que ver, pero lo que es cierto es que el gobernador fue agredido por su propia gente y Balduino solo se limitó a aconsejarle que se rindiera. Y cuando el gobernador fue inevitablemente asesinado, el pueblo de Edesa invitó a Balduino a hacerse cargo del gobierno. Así se fundó el primero de los estados cruzados, conocido como el Condado de Edesa. Después de este pequeño intermedio, como lo pone Runciman, los cruzados continuaron avanzando y llegaron a Antioquía del Orontes. Al ver la ciudad de Antioquía, muchos de ellos llegaron a llorar de la emoción. Antioquía del Orontes no solo era grande e importante comercialmente, también poseía cierto valor religioso, pues cuenta el libro de los Hechos que ahí fue el primer lugar donde aquellos que creían en Cristo se les llamó cristianos. Además de que ahí ocurrió la disputa entre Pedro y Pablo en torno a la circuncisión. Pero no nos desviemos mucho del tema. Antioquía era una inmensa ciudad entre el río Orontes y el monte Silipio, y estaba rodeada por inmensos muros construidos por los bizantinos siglos atrás, con 400 torres construidas de tal manera que cada metro alrededor del muro quedaba dentro del rango de un tiro de arco. Los cruzados se encontraban ante su objetivo más difícil hasta el momento. Bohemundo y Raimundo se posicionaron frente a las puertas orientales de la ciudad, y por su parte los demás se pusieron a sus lados dispuestos a ir a donde se necesitaran. Raimundo quería un asalto inmediato, pero los demás preferían esperar a que llegaran refuerzos. Por su parte, Bohemundo se opuso a este plan, pero él tenía en mente que quería poseer la ciudad para sí mismo. En lo que estaban ahí llegó una embajada fatimí. Los fatimíes también eran enemigos de los selyúcidas y les habían arrebatado a estos la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, por lo que querían negociar con los cristianos para que no les quitaran sus tierras recién adquiridas. Pero los cruzados no estaban dispuestos a aceptar ninguna resolución que no involucrara a ellos teniendo control sobre Jerusalén, por lo que los acuerdos acabaron llegando a nada. Dejando de lado los detalles, tras unos meses de sitiar Antioquía comenzaron a llegar refuerzos de Génova e Inglaterra, lo cual daba ánimos a los cruzados que ya estaban ahí. Sin embargo, la comida empezaba a escasear muy feo. Aunque trataron de buscar comida en los alrededores, no era suficiente. Los monjes y príncipes de alrededor cobraban carísimo por la comida, y debido al hambre los cruzados perdieron tantos caballos que al final solo quedaron unos 700, y 1 de cada 7 hombres estaba muriendo de hambre. Era claro que la situación era desesperada. Y para hacer la situación aún más desesperada, un general selyúcida llamado Kerboga había atacado al condado de Edesa, y ahora iba rumbo a Antioquía para retomar la ciudad. Con esta amenaza y con las carencias, estaba claro que tenían que tomar la ciudad a como diera lugar. Irónicamente, los cruzados usaron el mismo método que los turcos usaron para tomar la ciudad décadas atrás. Hablo de la traición. Los cruzados se pusieron en contacto con un militar selyúcida llamado Firuz, que felizmente dejó que entraran en la ciudad, y cuando entraron se desató una masacre terrible contra los civiles. Pero aún con la victoria y la masacre, los selyúcidas continuarían aguantando en la ciudadela de Antioquía, y pareciera fácil simplemente esperar a que los selyúcidas se aburran o mueran de hambre. Pero recuerden que el general Kerboga estaba en camino, y con una fuerza que era de temer. En esta situación, no desesperada, más que desesperada, ¿qué podrían hacer los cruzados para zafarse? Cuando Kerboga llegó, puso a Antioquía bajo asedio. La situación estaba causando histeria entre los cruzados, y de entre ellos hubo muchos que intentaron tranquilizar a la multitud. Uno de ellos era Pedro Bartolomé, quien presuntamente tuvo una visión donde San Andrés, así es, San Andrés el apóstol, le revelaba la ubicación de la lanza que usaron para matar a Cristo. Para sorpresa de todos, tras unos días de excavación, la lanza fue encontrada donde él decía. Armados con la lanza y quedándose sin opciones, los cruzados decidieron salir al encuentro de los selyúcidas.
El general Kerboga permitió que salieran por completo, pues quería exterminar al ejército con un solo golpe. Pero con lo que no contaba Kerboga es que aún con las penurias de días pasados, los cruzados cargaron, y su ejército era mucho más fuerte de lo que Kerboga pudo haber estimado, por lo que prefirió retirarse, incluso prendiendo fuego al pasto para alejarlos, pero el resultado de la batalla era inevitable. El ejército selyúcida se retiró y el campamento acabó cayendo en manos de los cruzados con todos sus tesoros dentro, disolviendo inesperadamente la mayor amenaza. Contemplando esta aplastante victoria, los selyúcidas que se alojaban en la ciudadela decidieron rendirse, dejando a Antioquía del Orontes en manos cruzadas. Después del sitio, los cruzados estuvieron unos meses en Antioquía. Esto se debió a que hubo una disputa sobre quién debería tener el control de la ciudad. Por un lado, Raimundo la quería para el emperador bizantino, pero Bohemundo la quería para sí mismo. El obispo Ademaro de Monteil intentó conciliar la disputa, pero enfermó de tifus y murió. La pérdida de Ademaro fue terrible, pues muchos lo consideraban su líder, además que la disputa continuó sin resolverse durante meses. Finalmente se acordó que Antioquía fuera reinada por Bohemundo de Tarento, creando así el segundo estado cruzado, conocido como el Principado de Antioquía. Después de esta larga disputa, la cruzada continuó hacia Jerusalén, pasando por Marat an-Numan, que fue sitiada y cayó en cuestión de un mes. En Marat, si bien no cometieron una masacre del nivel de Antioquía, sí mataron mucha gente, además de incidentes de canibalismo. Después del sitio de Marat, continuaron hacia el sur, y finalmente, tras casi 4 años del llamado del Papa, por fin los cruzados llegaron a Jerusalén en junio de 1099. Cuando los habitantes de Jerusalén recibieron noticia de que los cruzados se acercaban, estos resguardaron el rebaño, cegaron los pozos y sacaron a la población cristiana. Jerusalén era una de las ciudades más fortificadas del mundo. Rodeada por 4 kilómetros de murallas y defensas naturales, sería un gran reto para los cruzados, sobre todo tomando en cuenta que les quedaban tan solo 20.000 hombres, aproximadamente, y que no tenían material para hacer torres de asedio ni muchos suministros. Aún así, intentaron un asalto, que para sorpresa de nadie fue un fracaso. La desesperación comenzaba a infectar todo el ejército. Es en esta desesperación que un cura llamado Pedro Desiderio aseguró haber tenido una visión donde el obispo Ademaro, así es, el obispo Ademaro, le habló y le dijo que tenían que ayunar por 3 días y marchar descalzos alrededor de Jerusalén. La procesión se llevó a cabo tocando trompetas y cantando salmos, mientras los defensores de la ciudad se reían de ellos. La procesión acabó en el Monte de los Olivos, donde Pedro el Ermitaño, entre otros, dieron discursos para elevar los ánimos. Asimismo, para mejorar un poco la situación, llegaron refuerzos de Génova por vía marítima. Estos desmantelaron sus barcos y los usaron para construir 2 torres de asedio, además de que dieron más suministros a los cruzados. Fue entonces que el 15 de julio de 1099 se llevaron a cabo asaltos con las torres de asedio. Una de ellas se quedó atorada en una zanja, pero la otra llegó con éxito, y los cruzados lograron penetrar en la ciudad, y en cuanto entraron se desató una auténtica masacre. Hubo por lo menos 70.000 muertos, incluyendo civiles, y los relatos que nos ofrecen los participantes de la cruzada nos dan una idea más asimilable de la matanza que tomó lugar aquel día. Maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes. Otros los hicieron blancos de sus flechas. Otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella, y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Y también tenemos descripciones de lo que pasó posterior a la matanza. Nuestros líderes también ordenaron que todos los sarracenos muertos fuesen enviados fuera de la ciudad debido al hedor, puesto que toda la ciudad estaba llena de cuerpos. Por ello, los sarracenos vivos arrastraron a los muertos hasta las salidas de las murallas y los colocaron en piras, como si fuesen casas. Nunca nadie pudo ver o oír de una masacre como esta de paganos, puesto que las cifras funerarias se alzaban como pirámides, y nadie sabe su número salvo el mismo Dios. Tras el estruendoso sitio de Jerusalén suceden 2 cosas.
La primera es que el Papa Urbano II muere, y como la comunicación de esa época era sumamente lenta, no llegó a enterarse del triunfo de la cruzada. Y la segunda cosa es que los fatimís intentaron retomar Jerusalén, pero su avance fue frenado en la batalla de Ascalón, la cual marcó el fin de la primera cruzada. Pero, ¿qué nos dejó toda esta guerra? Además de las decenas de miles de muertos en ambos bandos, la primera cruzada logró recuperar parte de Anatolia para los bizantinos, además de debilitar aún más a los selyúcidas y edificar nuevos gobiernos administrados por cruzados en el Levante. Pero las cosas no permanecerían así por mucho tiempo. 48 años después de la primera cruzada, el condado de Edesa fue atacado, lo que llevó a otro papa a llamar a una nueva cruzada. Sin embargo, la segunda cruzada y en general las cruzadas que siguieron nunca se acercaron en éxito a la primera. De hecho, incluso en una de ellas los mismos cristianos se atacaron unos a otros, pero eso será en otro video. Ya para acabar, podemos darnos cuenta que esta cruzada fue un despliegue de pura violencia y deshonra de todas partes, lo que es de esperar de cualquier guerra, pero aún así, para algunos esto representa un hito del cristianismo, y para otros muchos es un hecho terrible. Pero considero que esa discusión debe verse en un video separado, el cual definitivamente haré. Bueno muchachos, ya para terminar, nada más quería darles muchas gracias por llegar a los 1000 suscriptores y quería pedir inmensas disculpas por haber abandonado el canal. Esta vez sí abandoné el canal, sí me mamé, pero pues entienden un poquito, ¿no? Tuve cosas importantes que hacer, tuve problemas, muchos problemas con el equipo que usaba para grabar los videos. Ay, bueno. En fin, para agradecerles por los 1000 suscriptores no se me ocurre nada más que tratar de variarle un poco más a mi contenido y tratar de subir más seguido. En serio que lo voy a intentar muchachos, pero pues no garantizo nada porque la gente está ocupada. Pero muchas gracias por ver hasta el final y muchas gracias para todos los suscriptores que me han acompañado desde el principio del canal y desde el principio del video. Muchas gracias por ver, bye.